Hablemos del trabajo bioquímico. El trabajo bioquímico es todo aquel trabajo que va a requerir energía. Por ejemplo, el crear nuevos enlaces o nuevos metabolitos en el anabolismo, por ejemplo, cuando pasamos de moléculas más pequeñas a otras más grandes. También podemos ver este trabajo en la excreción, por ejemplo, de la urea, y ese trabajo va a producir calor, se va a liberar calor. Entonces, al requerir energía estamos hablando de procesos endergónicos, pero los procesos endergónicos no pueden suceder solos, tienen que ir acoplados o acompañados de otras reacciones, que son las reacciones exergónicas. Entonces, esto quiere decir que el delta G o el cambio de energía va a ser aditivo. ¿Cómo es esto? Cuando pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato porque añadimos un fosfato, esto va a ser una reacción endergónica, es decir, que va a requerir energía para que a la glucosa le podamos agregar un fosfato y así se forme a glucosa 6-fosfato, y luego esta glucosa 6-fosfato se puede ir a la glucólisis o a se puede almacenar como glucógeno. Entonces ya tenemos que las reacciones endergónicas, que esta reacción endergónica va a valer 3.3 kilocalorías, pero es un valor positivo porque es una reacción endergónica que ocupa energía. Ahora, si la reacción endergónica se dice que no puede ir sola, sino que tiene que ir acompañada de otra reacción, como las exergónicas, que es la liberación de energía, esto quiere decir que en el proceso, por ejemplo, de utilizar ATP y romper su enlace y volverlo ahora ADP, esta reacción va a tener una energía de menos 7.3 kilocalorías sobre mol. Entonces, si hacemos esta suma, nos va a dar en total menos 4.0 kilocalorías por mol. Esto es, el que sea negativo, digamos, ayuda a que sea un proceso más favorable, a que sea más estable o más rápido. Entonces, es por eso que las reacciones endergónicas tienen que ir acompañadas de una reacción exergónica. Es importante mencionar que la concentración de sustrato y producto va a ser muy importante en las reacciones metabólicas y en la respiración celular. Si hay más concentración de sustrato y menos concentración de producto, estas son reacciones más favorables energéticamente y se puede ver a lo largo del ciclo de Krebs y todas esas rutas metabólicas que vamos a ver en próximos videos. Otro tema importante a mencionar es la energía, el cómo varios metabolitos pueden ser portadores a muchas cantidades de energía, de kilocalorías sobre mol. No solo el ATP es uno de los más potentes, el ATP es una moneda energética muy útil, pero también van a haber otros intermediarios que nos van a ayudar, por ejemplo estos que son parte de la ruta del glucógeno para almacenar glucosa, son intermediarios con alta energía. También el 1,3-bifosfoglicerato, el fosfonol-piruvato, el acetilcoenzima A, y aquí están sus valores. El más potente, por así decirlo, es el fosfonol-piruvato. El fosfonol-piruvato y el 1,3-bifosfoglicerato lo podemos encontrar en la glucólisis. A lo que quiero llegar con esto es que no solo el ATP va a ser una moneda energética, sino también hay más, pero si se dan cuenta hay un factor en común: el fosfato. Las reacciones donde hay transferencia de fosforilo van a ser altamente energéticas. El fosfato es muy importante y si se dan cuenta, el fosfato se va a ir regenerando en varias rutas. Por ejemplo, podemos obtener fosfato del fosfonolpiruvato, del 1,3-bifosfoglicerato, que son estos metabolitos de alta energía. También pues por mediante una fosforilación oxidativa, succinil-CoA, en el ciclo del ATP y ADP, cuando rompemos el ATP que tiene 3 fosfatos, si rompemos uno, pues ya va a ser ADP, 2 fosfatos. Y este también se va a ir a otra ruta para que se utilice. Lo importante aquí es ver que el fosfato se va a estar regenerando y esto es muy importante para poder obtener energía, y también es importante que se den cuenta que no son procesos separados, que están relacionados uno con otro, y el fosfato es muy importante en cuestión de energía. Es importante hablar sobre la enzima que nos ayuda a mantener un equilibrio energético en la célula,
que esta es la sinasa de adenilato. Se puede escuchar mucho en las transmisiones de señales, por ejemplo, cuando la señal pasa o activa la proteína G y esta va a mandar segundos mensajeros a la sinasa de adenilato para pasar de ADP a ATP y formar igual el AMPC cíclico. Siguiendo con el tema de trabajo bioquímico, el trabajo bioquímico se da en el anabolismo, cuando pasamos de moléculas más pequeñas a más grandes. Pero también es importante mencionar que va a haber trabajo bioquímico en el catabolismo, cuando degradamos moléculas grandes a sus ladrillos, por así decirlo, a sus moléculas más pequeñas. Y para esto ocupamos enzimas que nos van a ayudar a degradar a estas moléculas, pero también van a liberar energía. Y esta energía que se libera también ayuda al trabajo bioquímico, porque esta energía que se liberó, digamos que motiva a las reacciones endergónicas, porque, digamos, las reacciones endergónicas ocupan energía, pero las reacciones exergónicas liberan. Entonces, esta energía que se libera puede ser utilizada por las reacciones endergónicas y así formar, digamos, proteínas, de aminoácidos a proteínas. Entonces, por eso es que se dice que las reacciones son de acoplamiento, se tienen que acoplar, son aditivas, no pueden ir solas, van a ir siempre juntas porque se ayudan mutuamente. Y esta ayuda mutua también se puede ver en todos los ciclos, que no están separados, sino que pasa, digamos, el fosfato, luego se va a otra ruta y luego a otra ruta. Entonces, en el cuerpo siempre va a haber unión. El ATP es la que nos va a ayudar a realizar todo. Todo va a terminar transformándose a ATP, pero antes de que se transforme a ATP ocupamos cotransportadores o cofactores. Están las enzimas. Las enzimas nos ayudan a degradar, pero estas enzimas también van a tener cofactores que nos van a ayudar, o coenzimas. Un cofactor podría ser, por ejemplo, el magnesio, que siempre va a estar estabilizando enlaces, pero también otras coenzimas. Las enzimas son proteínas, pero las coenzimas ya son apoproteínas, no son proteínas, no tienen un grupo proteico. Por ejemplo, el NAT y el FAT. Solo que el NAT y el FAT se encuentran apagados. Y ya después, por reacciones de óxido-reducción, por una reducción, se van a activar en NADH y FATH. ¿Cómo es esto? Digamos que antes de formar el ATP, tenemos los electrones, ¿no? Que van a ir moviéndose por todos los enlaces. Pero para que estos electrones, el ATP se puede formar por dos maneras. Por una fosforilación a nivel de sustrato y una fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato quiere decir que en el mismo ciclo va a formarse un ATP, así nomás, de una vez se formó. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs solo se forma un ATP. Pero la fosforilación oxidativa ya es cuando van a haber reacciones de óxido-reducción, como dice su nombre, pero para esto ocupamos que se vayan hacia la cadena de electrones o la fosforilación oxidativa, como dice su nombre. Los electrones se van a transportar hacia la mitocondria y en la mitocondria van a haber proteínas que van a transformar estos electrones a ATP y así poder formar el ATP, pero para que estos electrones se puedan transportar ocupamos los cofactores que son el NAT y el FAT, pero el NAT y el FAT así solitos están inactivados. Ya cuando se les agrega un hidrógeno ya se activan y ahí ya pueden transportar los electrones. Pero ¿cómo se activan? Se activan mediante reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción pues son aquellas reacciones donde se transfieren electrones. Por ejemplo, la oxidación es cuando un átomo va a perder electrones porque los va a estar donando. Y la reducción es cuando ganan un electrón. Entonces, cuando ganan un electrón ya se dice reducción y cuando pierden se dice oxidación. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí estamos donando, por reacciones de óxido-reducción, estamos donando un electrón, un hidrogenión. Por eso es que aquí decimos que el NAT está en su forma reducida porque ya es NADH y ya está activado y listo para poder transportar electrones hacia la mitocondria y aquí pues por fosforilación oxidativa pues transformen estos a ATP.
Y la fosforilación a nivel de sustrato es lo que les digo, que sin necesidad de transportarlo se va a generar ATP, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Pero esto más a detalle lo vamos a ver en otro video. Ya mencioné el metabolismo, los cofactores, las reacciones redox y las enzimas. Las enzimas son importantes, como les mencioné, para degradar, pero van a haber diferentes tipos de enzimas. Están las enzimas de oxidorreducción, que nos van a ayudar a poder donar electrones y aceptar electrones. Esas son las oxidorreductasas, y un ejemplo de las oxidorreductasas son las deshidrogenasas, por ejemplo, en la glucólisis anaeróbica. Aquí tenemos la lactato deshidrogenasa. El piruvato va a donar un hidrogenión, es decir, que se va a oxidar y ya se va a transformar a NAT. El NAT ya está de modo apagado, pero la ventaja de esto es que luego se puede volver a activar y así transportar electrones y toda la cosa. Pero esto ayuda a formar el lactato, porque este hidrogenión se va a ir a la estructura y formar el lactato. Entonces esas son las enzimas de oxidorreducción. Van a transferir un par de electrones. Las transferasas, como su nombre dice, van a transferir un grupo químico de un compuesto a otro. Las hidrolasas, hidro de agua, entonces lasas de romper. Las hidrolasas van a romper introduciendo una molécula de agua. Cuando se introduce agua, rompen la estructura. Las liasas van a romper las estructuras, pero sin ocupar agua. Las ligasas van a unir, son como ligas, van a unir los compuestos utilizando un ATP y así pues obtener energía. Y por último, algo muy importante es hablar sobre la termogénesis. La termogénesis se refiere a la energía gastada para el propósito de generar calor, aparte de producir ATP y así mantener la temperatura del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Cuando liberamos energía, cuando estamos liberando energía, también estamos liberando no solo energía química, también estamos liberando energía calórica. Este calor nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo, en este caso son 37 grados, y así mantener estable a nuestro cuerpo. Entonces, lo que quiere decir la termogénesis es que en estas reacciones energéticas, en este trabajo bioquímico, también se va a estar liberando energía, carbono y calor. Entonces yo creo que con esto y el primer video ya estamos listos para hablar de rutas metabólicas.